mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. ¿Qué? Estoy perdido. Rectifico la hora exacta. No es la mía. Es el tiempo internacional coordinado, la hora exacta, las 12:04, las 0:04, ahora sí. Pero digo tal cual, vamos a Forsheim a ver a la abuela. ¿Y eso qué significa? Te decía que si de Zacualco y a toda velocidad vamos a Baden-Baden, por ese es un ligero enganche que le da cierta lógica a la conversa. ¿Te acuerdas? El Amo Torres, Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, que tiene que irse de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, la obra monumental del obispo, donde estuve trabajando yo con estos alemanes de Baden-Baden la semana pasada. Entonces hay alguna lógica, tampoco no me exijas una lógica rotunda a estas horas del comienzo de la madrugada. Vamos a Forsheim a ver a la abuela, allá por los rumbos de Stuttgart, Mannheim, allá por aquellos al sur de Alemania. Ubícate, por favor, al sur de Alemania. Hay un pueblecito que sí se llama Forsheim. Y un día amaneciendo, Berta, esta muchacha, joven señora, Berta Ringer, les dijo a sus hijos, vamos a Forsheim a ver a la abuela. Agosto de 1888, o sea, en línea recta, así, si no me equivoco, hace 188, 120 años de aquello. Y Berta Ringer, el esposo se llamaba Karl Friedrich Benz. Entonces, Karl Friedrich Benz, terco alemán, esto forma parte de la mitología genomática, si tú quieres. Recuerdo cuando al fin de la guerra empieza la carrera cohetera entre rojos y azules. Entonces los rojos lograron más pronto, y el aniversario fue apenas el mes pasado, el aniversario del Sputnik en 1957, lograron los coheteros rojos adelantar a los azules porque los azules dijeron, qué chiste, se quedaron con los mejores coheteros alemanes. Entonces esta es una pregunta en el mundo globalizado. ¿Será cierto que la temperancia, el regionalismo, el clima, el invierno largo son más propensos a la creatividad, o porque estamos acostumbrados a que este mundo ha sido inventado por individuos de apellidos que no tienen nada con los Pérez, González, Gómez? ¿Será cierto? Total, Karl Friedrich Benz había patentado un vehículo muy distinto a los que hacían los franceses, esos que te cuento eran de vapor. Y Mannheim, ahí en la población, la ciudad donde residían los Benz, pero nadie quería comprarlos. Y la finanza de los Benz, de Karl y de su esposa Berta, estaba en crisis. Es una palabra que hay que manejar ahora consonantemente con los tiempos que corren. Berta era una mujer de esas mujeres que no se desanimaba con facilidad, y no iba a abandonar a su marido en esta proeza inventiva, en este proceso transformante. Entonces, dejó listo el desayuno para su marido, es tal cual te lo estoy contando. Y los dos hijos les dijo, a Eugene de 15 años y a Richard de 14, les dijo, empujen para echarlo a andar. Y vieron como ocurrió también después con Sikorsky, el inventor del helicóptero. ¿Y quién lo maneja? Pues tú, porque nadie sabe, porque no había helicópteros, nadie sabía manejar helicópteros.
Aquellos ninguno sabía cómo se manejaba aquel aparato, pero la mamá les había dicho, vamos a Pforzheim a ver a la abuela. Y para acabarla de amolar, no existían estos, ¿cómo se llaman? Eso que deben traer los buenos coches hoy en día. Por cierto, y por si te interesa la historia del lenguaje, la palabra coche, ¿sabes de dónde viene? Del checo. Es un término totalmente checo, de Europa ya oriental. Pero, dicho lo anterior, entonces no existían los GPS, que ahora son parte integral de los buenos automóviles. Si me preguntas cómo se maneja un GPS, para mí sigue siendo una sorpresa. Esos aparatejos que te dicen, estás aquí, y si quieres llegar allá, pínchale tal botón, y es que te dicen por dónde caminar. Algún día me explicarás, si tú sabes manejarlos, cómo funcionan, pero estoy ampliamente rebasado por la tecnología. Entonces a rumbo se adentraron en la zona montañosa de Durlach, iban rodeando porque no sabían, no había carreteras. Es más, te repito, cuando las carreteras se hicieron era para que funcionaran carretas, como el Camino Real, ese, el puente, el gran puente grande, el puente que está aquí ya conurbado por la ciudad, era para que lo transitaran carretas, y ahora los trailers se lo van a arruinar. Pero qué importa, no hay que respetar nuestra historia. Dicho lo anterior, había más problemas. No existían, entramos en polémicas, esas polémicas que se me hacen tan simpáticas, no existían gasolineras. Ahora quería decir gasolinería, dile como te dé la gana, pero bien que me entendiste. Y el aparatejo aquel apenas le cabían 4,5 litros. Entonces, Berta iba comprando gasolina en las farmacias de los pueblitos que tenían que pasar. Gasolina que refinaban, yo no sé para qué usos médicos, en las boticas estos, en las Apotheken, qué bonito nombre, apoteca, un nombre griego con el que los alemanes denominan a las farmacias. Y luego, agua. Cada 100 kilómetros el carricoche aquel era un triciclo, necesitaba 150 litros. Entonces iban utilizando los charcos de las cunetas, y luego problemas mecánicos también, y dicen que una de sus ligas, una de las ligas que usaban yo me acuerdo de mi tía Pirina, que usaba ligas para las medias, para sostenerse en las medias, entonces tomó una de sus ligas para recubrir uno de los cables que ya se había desgastado de aquel carricoche de Karl, que nadie creía que fuera a servir para algo. Pero entre Durlach y Pforzheim todavía más obstáculos. De esos 2,5 caballos de potencia que tenía el motor, no era suficiente para subir las colinas. Entonces, entre ayúdanos a los paisanos y entre un caballo que tiraba de la máquina infernal, ahí caminaban y caminaban. Luego, no tenían problemas con las llantas porque eran de madera recubierta, las ruedas de aquel vehículo. Entonces no se podían ponchar los neumáticos, como se dice en el lenguaje noticioso, brillante, pero tú y yo le decimos llantas, común y corriente, pero no lo digan los notificadores porque ya se transforman en neumáticos. Llegaron al caer la tarde, ya entradita la noche, llegaron a Pforzheim. Y lo primero que hizo Berta con sus hijos fue mandar un telegrama a su marido diciéndole, llegamos sanos y salvos. Y por toda la región se esparció la noticia, el chisme. Es uno de los sistemas más eficientes de prestigiar productos, el boca a oreja. Y Berta, esta señora, la esposa de Karl Benz, fue la responsable, Berta Ringer, de que aquella patente de algo que nadie pensaba que fuera a servir de gran cosa, asumiera las características. ¿Te gustan los Mercedes a ti? Mira, ve, aquí un especialista en autos, se llama Óscar Ortiz, sabe todos los modelos, las características. ¿Y por qué se llaman Mercedes estos automóviles de Karl Benz?
Ah, y si la esposa llamaba Berta Ringer, entonces, ¿por qué se llaman Mercedes los carricoches? Porque es un proceso también de marketing. Empezaron ya a comercializarse, a fabricarse en serie, y existe entre, ¿cómo diría el de la trova yucateca? Entre las almas y entre las rosas, o entre las gentes y entre las rosas, hay semejanzas maravillosas. Entonces, lo mismo que pasa con los regionalismos aquí, que si los de Amatitán no quieren los de Tequila, pues los de Francia no querían mucho a los alemanes, por esas fobias y filias un poco absurdas, y que llevaron a dos guerras, dos enfrentamientos monumentales entre alemanes y franceses. Y eso ya no más en el siglo XX, porque antes, ¿para qué te cuento? Entonces, un accionista de la fábrica llamado Emil Jolicoeur pensó que también podría haber un mercado en Francia para estos vehículos. Pero si les llamaba Benz, entonces los franceses iban a decir, oye, esto de los alemanes, y oye, le dice, pues ponle como mi hija, que se llama Mercedes, y los comercializamos así. Fíjate qué historias tan románticas a propósito de ese gran amigo de la humanidad llamado el automóvil. Esto es en la región de Stuttgart, de Baden, sur oeste de Alemania. Pero en la región vecina, en el sureste de Alemania, otros vehículos que el nombre está sincopado. El Bayer Motorische Werker se transformó simplemente en B&B, BMW. Estos son mucho más jóvenes, la fabricación de ellos. Primero el Rapp, esta fábrica del señor Rapp Motorwenger, que se llamaba originalmente Baviera, Bayer, es el lugar, la capital de esta Baviera es Múnich, y entonces de allí ponía su fabriquita, pero básicamente para surtir a los avioncitos de aquella Primera Guerra Mundial de motores. ¿Te interesa? ¿Te gustan? Porque vamos a un chisme muy bueno, te advierto, vamos a un chisme maravilloso a propósito de los BMW y la mujer más rica de Alemania, enmarcado todo en el consabido miseria humana. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo, y ahora sí, ya el Oscar está más dispuesto por si quieres hablar. Ahora, 3030 5326, y de lejanías el 018 87 88 17, a costo mínimo, porque tampoco no es gratis, el himno perdona, tú sabes, pero a costo mínimo, de lejanías 018 87 88 17. Yo aquí sigo, ¿me acompañas? Hasta agotar existencias. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Ay, te digo, la sorpresa. Ya tengo que seguir hablando de... Son las órdenes aquí del Oscar, el grandulón Ortiz, que amenazo con mandar fotografías de él porque sería un gran artículo promocional de la conversa. Cállate, el club de fans de Oscar Ortiz crecería a grados notabilísimos. Es más, creo que le vamos a encontrar un trabajo colateral para, ya ves cómo está esa recomendación que de nuevo volvemos a hacer, ya desde hace tiempo la habíamos hecho, reza, porque ahora sí, dicen especialistas, científicos, economistas, quién sabe, que tanto sepan que ya, eso es inevitable, la recesión. ¿Qué significa recesión? Te lo traduzco: cuando en 2 semestres se registra crecimiento cero en el engranaje económico de un determinado país, y como todo está tan vinculado. Pero creo que el Oscar, esto, para evitar que pienses que nos dispersamos, Oscar reúne las características de Helges Garvey. Sí, lo vamos a enviar, le vamos a conseguir ese
trabajillo colateral como gigolo. ¡Sas! Mira, está que hable con su representante para firmar el contrato. Esto es como la historia también, y permíteme decirlo así, es un enorme libro lleno de chismes. Incluso la llamada historia sagrada. Oye, cada cosa, ¿te acuerdas de Absalón? ¿Te acuerdas del rey David? Y todo, ¿no? De enredos y de pasiones humanas. Saludos, son muchos. Ignacio Carrera Segoviano, desde Medrano. Esto no es programa, Ignacio, insisto, es una conversa entre tú y yo. Y tú y yo somos muchos, claro, uno y uno, dos, somos ya. Héctor Ursúa vuelve a aparecer, Guadalupe, de la colonia Guadalupe Sur. Gracias, hacer realidad. Eso. Mira, estoy de rodillas, Héctor Ursúa. Qué bueno que aparecites, porque a mí, aunque no lo creas, soy tímido y me da vergüenza andar molestando, pidiendo favores. Pero gracias por interrumpir, porque vuelvo con lo mismo. La historia es un compendio monumental de chismes. Y ya me iba a adentrar por esos rumbos de qué significa chisme, que si viene de cisma, que si viene de esa forma sibilante de decir, oye, ya sabías, y que nadie se entere, pero todo el mundo sabe. El Servi, si no bosteza uno, el otro mete ruidos, entonces son los saboteadores, y yo encontrándoles trabajos añadidos. Te digo, ellos son amigos. El Servi es guapo, les gusta, les resulta atractivo a las mujeres, y exactamente también a las millonarias. Licenciado en Derecho, oficial del Ejército Suizo, tiene 43 años, pero su aspecto es el de un joven, es fisiculturista, vamos a llamarle así, o atiende muy bien su corporación, por lo cual es, insisto, atractivo. Te presento a Susan Klatten, edad 46 años. Si te interesan las cifras, como la historia contemporánea ya se ha convertido también mucho en un juego de cifras, debido a este despatarre donde los números están sustituyendo al verbo. Se calcula que nuestra estimada amiga Susan Klatten tiene un capital que anda más o menos en los 8.000 millones de euros. O sea, como estos 8.000 millones de euros. Tranquilo, por favor. Susan Klatten es una mujer casada, es rubia, delgada, discreta, timidilla. Sgarbi es un hombre blanco, ojos azules. Este requisito no lo llenas tú, Oscar, pero te podemos comprar pupilentes para dar la impresión. Y maneja muy bien la teatralidad. Innsbruck. Allí en esa ciudad, en un hotel de la ciudad de Innsbruck, se conocieron 17 de agosto, si te gustan las fechas, del 2007. Y sin que ella lo supiera, estaba cayendo en una trampa. Hernán Barreta. Es algo que me parece fascinante. Esto es parte de mi memoria radiofónica. Así como hace un rato te decía que me ofrecían jericayas y que el amigo Sergio, es nuestro amigo, ahorita su nombre me viene, panadero, me hizo el favor de obsequiarme pan de muerto. Yo, en alguna ocasión, radio, aquella pequeña estación allá por el rumbo del Tecnológico, llegó alguien a invitarme que si quería ser su compadre, porque su hijo acababa de nacer, y me llevó un libro a regalar. Te advierto que no acepto compadrazgos, tengo uno por accidente y me ha salido bastante malillo. No es cierto, es maravilloso el compa Memo, pero nomás un compadre tengo. Y sucede que el libro que me dio, todavía lo leo y lo releo con delectación, porque se llama Los Italianos. Y parte de una teoría muy simple, que este mundo no sería lo que es si no existieran esos llamados italianos. Y también, en un aspecto más amplio, este mundo no sería lo que es si no existieran unos individuos muy simpáticos llamados mexicanos, o otros llamados norteamericanos, pero
Los italianos han sido ese país que es novedosísimo. Apenas Garibaldi en el siglo XIX logró unificar Italia, no es un país consolidado como otros desde tiempos añejos, ¿no? Italia es un país novedosísimo como tal, como país. Pero siempre tiene que aparecer en este tipo de chismes el italiano. Y aquí está su nombre, Hernano Barreta. ¿A qué se dedica? Gurú. Es una palabra añejísima del sánscrito, viene el término gurú, que significa eso, el guía, el iluminado, el director espiritual, lo podríamos traducir así, gurú. Por cierto, esta es una recomendación para tiempos de crisis financiera. No hay mejor negocio que fundar una religión. Si lo quieres aceptar, qué bueno, y si lo tomas como frívolo, vaya tú. Pero como en las crisis, esto es cuando todos somos crisistianos, buscamos algo de qué aferrarnos, y tú le ofreces algo, o tarotizas, o ofreces amuletos, o qué sé yo, es una forma de rentabilizar las crisis, pero aquí, y con todo respeto lo digo, a propósito de este Hernano Barreta, un gurú en una región, Los Abruzos, en Italia, y no te he dicho cómo conocen en Alemania, en Múnich, cómo conocen a nuestra amiga estimada Susan Klatten. La conocen con el nombre, el apodo de Lady BMW. ¿Por qué? Porque la dueña de la fábrica es una de las accionistas principales de la fábrica de esos carricoches. Entonces, por eso su capital enorme. Y sucede que se presentó hace unos días ante la policía y le dijo, pues me piden 50 millones de euros a cambio de no divulgar unos videos picantes. Y yo creo que fue una decisión ejecutiva maravillosa, pues ya había perdido, ya tenía que optar, y en vez de ser víctima de una extorsión, acudió a la policía, y la policía capturó al gurú aquel, Hernano Barreta, ex mecánico, charlatán, milagrero, el que dirige una pequeña secta a la que son adeptos los Sgarbi. Sgarbi, su esposa, de nombre Gabriela, y el charlatán. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un charlista y un charlatán? Yo te miro a los ojos mientras conversamos, y el charlatán, mientras está conversando, está tratando de ubicar tu cartera. A ver, ¿dónde la traes? Para, en el menor descuido y con la mayor facilidad. ¡Pum! Sgarbi y su esposa Gabriela, metidos en esta charlatanería de Barreta, un individuo de 63 años, en un lugar, en un pueblecito que tiene un nombre simpático, Pescosano Sesco. Allí. Eso también es una fórmula de divulgación de un sistema capitalista maravilloso. Tiene a todos sus discípulos trabajando para él. Oye, es como director técnico de selección nacional. Los ponen a trabajar para él, a repartir patadas a balones, pero es un tipo caprichoso y que le gustan las cosas buenas, los coches buenos, los buenos automóviles, que acuérdate, el buen automóvil, esa tonelada de lámina le da plusvalía al que va adentro. El hombre marca de coche, recuerda que tú vales lo que no dice así el marketing, y no nos lo tragamos todos, de que mira en qué andas y te diré quién eres. Barreta, Klatten, dinero, Credit Suisse, y el banco aquel para el que trabajaba Sgarbi antes de dedicarse a seguir las órdenes de su instructor, el italiano Barreta. Y ellos urdieron todo el tejemanéjese para pescar, para atrapar a la señora Susan Klatten, la respetable heredera de la empresa automovilística alemana. Extorsionarla
con la difusión o con la amenaza de difusión de sus escarceos sexuales, de sus pasatiempos. ¿Cómo comenzó la conversa esta noche? Estabas aquí cuando arrancamos con esa... Te leí unas parrafadas de un tal Aldous Huxley a propósito del radio y de que cómo el siglo XX es el siglo del ruido, superado ya ampliamente por el siglo XXI, claro está. Pero también el siglo XX, o podríamos decir el siglo XXI, tiene otra característica, es de la soledad. Es otra, y no lo dijo Aldous Huxley, yo lo digo ahora en este momento, en que solamente tú y yo estamos aquí conversando, porque el siglo XXI ha sido capaz de producir, a pesar de todo este teclaje, de este maravilloso sistema cibernético. Pinchas una tecla y estás en contacto con no sé quién al otro lado del mundo. Pero quien está allí en tu casa, quien convive contigo, está lejísimos. La soledad, qué curiosa, qué parte tan misteriosa del ser humano. Y está Susan Klatten, sin ser yo remendalmas ni psicoanalista, que voy a saber yo de esas cosas tan profundas, pero seguro por diversión, por salir un poco de su soledad, de su estructura social, pues se enredó con el gran Sgarbi. Te repito, es el equivalente suizo de un tal Oscar, que allí está en el teléfono. Si quieres hablar, oír la voz de Oscar, 3030-5326, se apellida Ortiz Sgarbi, por si no sabías su nombre completo. 17 de agosto, insisto, del 2007, Innsbruck. Sgarbi la aborda, esto de romper el hielo. Entonces empieza una inopinada amistad. La señora, casada, madre de 3 hijos, una discreta mujer, sobria. Y este sectario cazafortunas, cuchicheado, me gusta mucho ese término tan... ¿Qué significa? No sé, pero... Ándale, dijo el pastor. Los pastores, no sé si tú los hayas visto, con esos perros tan maravillosamente amaestrados que obedecen órdenes, y el pastor Nano Barreta, fundador de una pequeña secta allá en los Abruzos, lo cuchichea y le dice, tú tienes que ir a conquistar, en términos seducibles, un término muy trucado porque seduce, ¿no? El individuo, el supuestamente seducido, se conduce, él mismo cae en la trampa, es como la telaraña a donde va la presa, pero no entremos en esas discusiones. Y vamos para el hotel, y no crees que es un hotel así de mucho lujo, es para los estándares de hoteles estrellados y de gran turismo, es un Holiday Inn de Múnich Schwafing. Una habitación, nada de lujos asiáticos, un hotel con 100 euros por habitación, pues es una ganga, pero es parte de la discreción. Pero el tal Sgarbi llevaba un amigo y ya había contratado un cuarto al otro lado y habían hecho las instalaciones necesarias para filmar aquellos encuentros amatorios. Vaya, señora Klatten, qué sorpresa. Y ya empezaba Sgarbi a pedirle dinerillo, pero por otro tipo de mecánica. Decía que estaba metido en aprietos con las mafias y que tenía que pagar no sé qué rescates y que le diera, por favor, que le diera unos 7 millones de euros así para salir de algunos problemillas inmediatos. Y la señora Klatten empezó a caer hasta llegar a esa oferta de 50 millones de euros por no difundir esas imágenes explícitas. ¡Qué mundo, qué mundo, qué mundo! ¿Y quién es Susan Klatten? Nacida en Quant, 1962, casado con Jean Klatten. Su padre murió en 1982 y controla nomás el 50.1% de Altana y el 12% de BMW. Esa fábrica de esas máquinas que tanto admiran los amantes de la mecánica. Te decía, cuando venía a encontrarme contigo aquí en Antena, ya se deslizaban a toda velocidad por Guadalajara los bikers, esos ruidosos, prodigiosos equilibristas en motocicletas que
aparte de traer una buena máquina, y no creo que haya mejores máquinas en el mercado que las BMWs, o por favor, infórmame a través de Oscar, ahí que está pendiente de tus llamadas telefónicas, y atrás de la máquina BMW, una maquinaria femenina espectacular, luteicamente espectacular. Eso es parte del componente del atractivo de los bikers. 910 mil millones de euros. Eso es lo que están ofreciendo por la compañía Altana. ¿Cuánto es? ¿Cómo cerró el euro ahora? 16.70 creo. Entonces ahí multiplica y échale ceros, compadre. Pobre de la señora Klatten, porque con todo y todo en las que se metió. El mundo. Échate a volar eso que suena así, el mundo. 77. Y ¿sabes lo que significa latín? Eso, por eso se dice el mundo significa limpio en latín. Por eso el término contrario es inmundo, lo que está sucio. ¿Y este mundo qué tan limpio o qué tan in es? Si lo averiguas, me lo dices. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati e con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. .42, eso dice el reloj. Te lo paso tal cual y tú interprétalo. 3030-5326 y favor de no llamar todos los afiliados a estas horas del tránsito entre viernes y sábado
a la secta de los hebreos o ebrios, ¿cómo se dice? Creo que me equivoco yo con la pronunciación de las letras, porque de por sí nos cuesta trabajo entender el de allá para acá. Y te doy el otro número por si quieres hablar cuando te dé tu respetable gana. 31 21 88 80. Ya es mi asistente electrónica Robotzinga, que tiene voz de mía. Te responde con mi voz. Ya le voy a cambiar el mensaje porque ya he sido acusado de que no estoy muy bien de la cesera al dejar esos mensajes, pero seguimos con este chisme. Claten, la respetable señora Claten. Y una pregunta a propósito de lo que va a ocurrir mañana, que te repito, se van a juntar en Washington, prestigiada ciudad de conocido país al norte de nuestros Estados Unidos panmexicanos, el G20. Grupo de los 20, donde no sé cuántos, un puñado de cientos de especialistas van a decidir nuestro futuro, el tuyo, el mío, englobados en una circunstancia económica tal cual globalizada. Y vuelvo con esa afirmación, muy pocos toman decisiones por muchos, muy muchos. Y estamos inmiscuidos en eso, y la sugerencia de nuevo, que dicen especialistas que la recesión llegó ya, por lo tanto hay que saber rezar. Yo luego te cuento de mis oraciones. Pero la pregunta es esta: las grandes fortunas, ¿hasta qué punto están limpias de mácula? ¿Ves como la fortuna de estos personajes alemanes, Klatten, Susan, la mujer quizá la más rica, monetariamente hablando, de Alemania, y heredera y familias? Y ¿te acuerdas de eso que se llamó, que es que la Segunda Guerra Mundial, que fue básicamente un conflicto europeo y que fue, desafortunadamente, y visto así por el retrovisor de la historia, una fórmula emergente para dar trabajo a muchos, a muchísimos? ¿Tú crees que no da? Yo pienso que da mucho trabajo ir a dar la vida, y da mucho trabajo a quienes fabrican las armas, y se lo ha tragado el silencio. Héctor Enrique de Dios. Ahí está, mira, aparece el viejo amigo Héctor Enrique de Dios desde la mostra capitalina, y sí, el silencio de los amigos de otras aventuras radiales. Qué bueno reencontrarte, Héctor Enrique. Y te decía, la Segunda Guerra fue un maravilloso invento macroeconómico para dar mucho trabajo a muchos, entre otras cosas. Y esos personajes, el señor Adolfo Hitler, con sus chifladuras y la necesidad de utilizar el ingenio alemán para producir armas. Y una de las mecánicas también esenciales, o que permiten funcionar muy, muy bien el sistema capitalista actual, es el encontrar mano de obra barata, muy barata. Son tres elementos del sistema capitalista: uno, mercado para mis productos; mano de obra barata; y libre tráfico, tránsito de divisas, que no haya impedimentos para que de aquí para allá. Acuérdate de esa máxima que creo que inventaron los de Tajimaroa, de que el capital no tiene capital, tiene que moverse, tiene que movilizarse, no tiene arraigo. Y si la mano de obra es gratis, muchísimo mejor funciona el sistema. Yo cuando contemplo esas maravillosas estructuras piramidales, restos de culturas ancestrales, y no puedo imaginar sino mano de obra esclava o a precio ganga para hacer aquellos apilamientos, aquellos ordenados apilamientos de piedra. O las catedrales también, si quieres, mano de obra barata. Y Hitler recurrió a la mano de obra esclava.
Y la familia tenía un campito de concentración personal para proveer sus fábricas de esta mano de obra a precio ganga. Nada. Prisioneros de guerra, perseguidos por motivos religiosos. El miércoles te contaba de las diferentes clasificaciones de odios que hay. El odio teológico es terrible, es de los más dañinos, de los que más daño han hecho al mundo. Entonces estas familias tuvieron en el origen de sus fortunas pues ese tipo de fábricas al servicio de los nazis. Esta es una historia también muy simpática porque los nazis fueron bautizados por un periodista, pero eran originalmente nazos, nacionalsocialistas, y un periodista ridiculizando los puso nazis y lo tomaron ya como su nombre, pero la abreviatura de las dos palabras nacionalsocialista eran nazos en principio. Pero es el origen de las grandes fortunas y las grandes fortunas entre los individuos como entre las naciones. Habría que preguntarse qué tan limpias están de esas responsabilidades. Campos de concentraciones, yo no sé si alguna vez te debes asomar. Vuelvo con eso que te contaba de los coheteros alemanes, que los rojos se quedaron tal vez con los mejores coheteros y por eso lograron primero echar a volar esto que ahora es chatarra espacial, los satélites, y los alemanes inventaron esas bombas B-2 que eran el último recurso que tenían en la guerra para amedrentar a los detestados britones ingleses. Y a mí, en Londres, las personas, gentes de edad avanzada, me contaban cómo oían el chiflido de esas bombas y que de pronto dejaban de silbar y a ver dónde cae, y eran unas cosas espantosas los cohetes B-2 que eran arrojados desde el otro lado del canal para seguir bombardeando ya sin un equipo de aviación ya prácticamente desmantelado, pero para seguir hostigando a los ingleses en eso de la guerra. Coheteros, los alemanes. Y tenemos la pregunta que en este mundo globalizado, ¿será cierto que todo el mundo debe ser inventado de norte a sur? De los países de invierno fuerte, del invierno que supuestamente es inspiratriz, ¿no? Este invierno que ya está a punto de comenzar en la franja de territorio donde habitamos tú y yo. El invierno fuerte es el que hace que el ser humano se ensimisme y piense y sea creativo. ¿Será cierto? O el ser humano, si quiere, puede crear. Te repito, ese BMW, Bayer Motorischen Werker, que es la acronimia de la ubicación de la fábrica automotriz en Bavaria, Bayer, y me acuerdo mucho de lo que Abel Quesada, tú tal vez no lo viste nunca, era un monista maravilloso, prodigioso, ingenioso. Tú, sí, mira, Oscar, a pesar de su corta edad, dice que se ha visto la obra de Abel Quesada. Y en alguna ocasión Abel Quesada expresaba que tal vez en el futuro México tendría coches marca, si Ford es un apellido, si coches marca Pérez, que además de llamarse así, funcionaran muy, muy bien. ¿Cuándo? Mientras sigamos con este complejo de inferioridad, con este enorme complejo de pues, somos una raza mestiza muy formidable en su mitológico pasado prehispánico, pero eso no nos ha funcionado. Si no te molesta, lo vuelvo a repetir, a veces me da la impresión de que la historia es un mito funcional, entre otras muchas cosas. Como te lo pongo como ejemplo, esta familia, los Quantly, los Klaten, los propietarios de estas empresas de prestigio internacional, pues el origen de su fortuna es allá un poquito oscuro, los años de la guerra,
pero han tenido que maquillar ese mito de los nazis, han tenido que repararlo para poder seguir tirando para adelante. Por cierto, a diferencia de muchos espectaculares mexicas, Susan trae el coche más económico que produce su fábrica automotriz. O sea, fíjate, es una chica sencilla, tipo Ortiz, vamos a decirlo en esos términos así sencillos. Y entonces pues, no es espectacular porque podría, imagínate, traer qué vehículos que produce su compañía. Y allá Hernano Barreta, el sectario de los Abruzos, el italiano que aparece en la historia, tiene todos los elementos de película. Tiene un elemento religioso, tiene acción erótica, pero inútil, podríamos decirlo en esos términos. Tiene el gigoló, el chantaje, el empresario, tiene todo para llegar a la pantallota. ¿No lo crees? Yo no sé de películas nada. Pero Barreta, autoproclamado instrumento divino, su esposa Beatriz, sus hijos Marcello y Clelia, y tienen 10 automóviles, unos Lamborghini, ellos sí, unos, esto es muy simpático como le dicen allá en donde los hacen en Inglaterra, Rolla, a unos coches que tienen un monito así arriba alrededor que le dicen Rolls Royce, pero en el argot, ¿cómo se llama esto? El argot callejero de Inglaterra son los Rolla, los Ferrari, y también estos cochecitos de origen alemán del ingeniero Porsche. Entonces, en Pescó Sansonesco, qué bonito nombre para esa población. Allí está, ya, allí detuvieron ya, en la operación secta, le incautaron más de 1 millón de euros que estaban escondidos en diversas partes de su casa habitación, y ya lo detuvieron porque en forma muy lógica la señora Klatten dijo, pues ya perdí la batalla, no la voy a perder del todo, y lo acusó a la policía al simpático gigolo Sgorbi, y ya lo detuvieron, y también al pastor que lo envió a buscar un poco de dinero para financiar la secta, un poco más allá de los Apeninos, un poco más allá de los Alpes, rumbo a Alemania, para seducir a la señora Klatten. Historias. Te digo, la historia tiene mucho de eso, de chismes. Y la vida particular o en la vida colectiva, hay ciertos asuntos que merecen la generosidad del olvido y otros asuntos que exigen la sinceridad del recuerdo. ¿Te gusta eso? O como lo decía un tal Cícero, le decían sus paisanos romanos, creo que se traduce como Cicerón, testis temporum, lux veritatis, vita memoria, magistra vitae. Traducción. La historia es la que pone a prueba los tiempos, es la luz de la verdad, la vida de la memoria y la maestra de la vida. ¿Será? Para cualquier reclamación al respecto, favor de dirigirse al tal Cicerón, que yo no soy más que eso, por favor, considérame, no soy sino un ventilador. Es un oficio muy raro. Me subo a la antena a ventilar la lengua. Me subo a la antena a ventilar historias. Pero más extrañas. Hoy te dije, vamos a arrancar por el rumbo de Zacoalco y vamos a acabar allá por el rumbo de Baviera. Y todo a propósito de una reciente experiencia en tono germánico, en tono tedesco, y trabajar con la Südwest Rundfunk, empresa productora cinematográfica y televisiva alemana, que me hizo el favor de contratarme para colaborar dentro de mis incapacidades en la filmación de esos documentales, entre uno de Tequila, otro de Cabañas.
Ya casi es la 1 de la mañana, ya el aquí alto parlante ya está. Que no creas, me fatigo, solo soy un ser humano. Me encanta este vicio solitario llamado Toña Radio. Me encanta tu presencia, y si tienes por ahí, si te sobran $1.48 y un poco de tiempo, marca el 31 21 88 80 y no me digas, los hebreos siguen llamando, pero por favor, hombre, como decía también, esto es también muy de los romanos, un poco de vino alegra, un poco más mata. Esto suena como a tono de noche de sábado, de viernes a sábado. Hazte un buen largo fin de semana y cuidado con la madrugada de viernes a sábado. Y oyes, ahí van los motociclistas. Qué maravilloso ruido hacen. Siglo XXI, siglo del ruido. Y el radio muchas veces es cómplice de eso que se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas, el ruido. Esto pretende ser la radio untable. Y de nuevo, gracias Héctor Ursúa por hablar. Reaparecer también Héctor Enrique de Dios y nuestro amigo ahí de Medrano. Cuidado. Date bien. Óscar Ortiz, el que hace la parte difícil de esto, que es echar a volar a un sujeto cuyo nombre es Álvaro González, y que te agradece y te repite algo que decir, 31 21 88 80, y sugerencias. Y está también Jalisco Radio en esa campaña de di lo que piensas. Por ahí en el curso de las transmisiones te dan la dirección electrónica y el teléfono para que hables y digas lo que piensas de una programación que yo no sé si te guste, pero que te cuesta, porque Jalisco Radio es de servicio público, con un patrocinador, tú. Date bien, buen tiempo, te busco. Si es que, hasta entonces. Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.